Buenos días o buenas tardes, alumnos de Administración de Recursos Humanos del cuarto A y del cuarto C. A continuación les voy a explicar lo que tienen que realizar en su práctica el día martes 19 de mayo. Recuerden que durante la explicación, como ustedes lo que tienen que hacer es reproducir lo que yo voy a hacer y van a escoger una sola herramienta, un solo problema y por lo tanto una sola solución. Cuando yo empiece a mencionar una serie de tips mientras que realizo la ejecución de las herramientas de calidad para resolver dos de los problemas que ustedes estuvieron manifestando en el chat de Messenger, eso por supuesto ustedes no lo van a explicar, ustedes solamente se van a enfocar a cómo se aplica la herramienta. Yo voy a estar haciendo estas pequeñas intervenciones, pero eso no lo tienen que hacer ustedes. Lo siguiente, muy importante, su vestimenta con la cual van a presentar su herramienta. Pueden utilizar el uniforme y si no, tiene que ser una ropa formal. Pues recuerden que es una práctica. Es como si fuera su uniforme o ustedes fueran ante una junta a presentar precisamente esta herramienta. Recordemos que las herramientas de calidad son aplicadas para procesos o para la elaboración de un producto. Por eso es que, por más que intenté buscarles tutoriales con los cuales les podía explicar cómo se aplica la herramienta en evaluación de desempeño, pues si ustedes también buscaron, no encontraron. Esto se hace muy internamente en empresas, que están en otros países, o en grandes empresas de aquí. Si ustedes de repente entraran o ingresaran a laborar en una de estas empresas, puede ser que sigan ocupando los métodos tradicionales, que es la aplicación de un cuestionario, como ustedes lo hicieron, evaluando a una persona, y sería como la 360, la evaluación 360, que son sus últimos apuntes del segundo parcial de evaluación de desempeño, y ahí lo que hacen es, lo evalúa el jefe, lo evalúa el par, él mismo se autoevalúa, lo evalúa el subordinado si es que tiene, y algún proveedor o cliente externo. Entonces con eso lo que hacen es evaluar, calificar a la persona como ustedes lo hicieron, y le sacan un cierto porcentaje o cierta puntuación y le explican que su desempeño en general ha sido deficiente y las áreas de mejora como ustedes lo hicieron. Sin embargo, ¿por qué las personas siguen aplicando este método? Porque no se actualizan. En las grandes empresas, imagínense, ¿quién se quiere salir de una gran empresa? Pues la mayoría no. Entonces llevan años laborando de la misma forma, que no está mal, pero lo que yo les voy a enseñar, pocos lo hacen, y si ustedes de repente les tocara trabajar en recursos humanos, se ahorrarían muchísimo tiempo, ¿ok? Que son las herramientas de calidad aplicadas a la evaluación de desempeño. Reitero, las van a retomar el siguiente semestre con otro profesor, pero ellos lo van a ver como sus apuntes normales que ustedes tienen, pero no en evaluación de desempeño. Estas herramientas de calidad son para, en este semestre, evaluación de desempeño. Y por lo tanto, pues aporto mucho de la experiencia que tengo. Bueno, además de su uniforme, de que van a reproducir tal cual lo que yo voy a realizar, que es cómo se aplica la herramienta X en un problema y cuál sería la solución. También es importante su material. Deben de escoger un material el cual no les genere un riesgo, no tienen que salir de casa. Recuerden que primero es su bienestar, pero sí busquen material que pueden ustedes utilizar. Algunos de sus compañeros han utilizado muchas hojas blancas, tenían un rotafolio, tienen un pizarrón blanco, utilizaron su ventana, utilizaron su espejo, algunos hicieron como una servidora, un cartoncillo, lo forraron con un plástico con el cual, si no tienen plumines de pintarrón, o sea que se puedan borrar,
ellos utilizaron otro tipo de plumines y con un trapito mojado o con una servilleta mojada pudieron borrar. ¿Qué más pueden hacer? Si tienen algún cartón, el cual ustedes puedan igual pegarles hojas blancas y después un plástico donde puedan escribir, pues les va a facilitar mucho realizar su práctica. La idea es que utilicen sus propios materiales que tienen en casa. Ustedes decidirán y el día que yo me contacte con ustedes para hacer la prueba de videollamada, previo a su práctica, me dirán qué material también van a utilizar, además de qué herramienta y qué problema. Recuerden que yo por cada herramienta les voy a explicar 2 de los problemas que, reitero, ustedes estuvieron manifestando. Los problemas, ustedes también me mencionaron ciertas causas de las cuales yo tomé, las que se repetían un poco más. Y por eso es importante su trabajo que estuvieron realizando jueves y viernes. Entonces, recuerden, de todo lo que yo explique solamente van a escoger una herramienta y un problema. Y ustedes darán la solución. Si alguien conforme va viendo el video dice, ya entendí tal situación o cómo se realiza y quiero cambiar el problema, sí lo puede hacer, nada más que pues me tiene que avisar para que yo todavía supervise mucho más qué es lo que va a hacer para el día martes. Recuerden que a partir de mañana, después de las 4 de la tarde aproximadamente, porque en la mañana estoy trabajando con sus compañeros, pero si en ese lapso puedo resolverles alguna duda, lo voy a hacer. Pero lo demás será, reitero, bajo una prueba de videollamada y de forma individual. Ya cada uno voy a ir corrigiendo para que presenten excelentemente su práctica el martes. No se preocupen. De todas maneras, si alguien me ve conectada y requiere algún apoyo, por supuesto que les puedo apoyar contestándole. Y bueno, pues finalmente, cada una de las herramientas, yo por falta de tiempo no les voy a explicar de qué se trata la herramienta, pero ustedes tienen esos apuntes de la actividad 1 y con esos apuntes ustedes pueden dar una explicación de la herramienta y después ahora sí cómo se aplica. Reitero, lo único que pueden tener impreso, ya escrito, es cómo se llama su herramienta y cuál es el problema. Todo lo demás es de memoria, todo lo demás que van a explicar y todo lo demás que van a desarrollar lo tienen que hacer ustedes. Les mencionaba que era como si ustedes hicieran una gelatina, pues no me pueden presentar la gelatina ya hecha, porque no sé si realmente saben hacerla. Lo mismo aquí, no me pueden ya tener, no pueden tener ya hecho previamente las causas, ni los porcentajes, nada de eso. Ustedes lo tienen que ir desarrollando aquí para que yo vea que sí lo saben realizar. Entonces comienzo con la primera herramienta que voy a explicar y reitero, tienen que hacerlo como yo lo hago. Comienzo. Y voy a empezar. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a ocupar es diagrama de Pareto. Recuerden que tienen que dar una breve explicación de la herramienta. Y el problema que voy a resolver es dificultad para entender las actividades. Y las causas que encontré, pueden ustedes hablar, yo encontraron mis compañeros, el grupo cuarto C o cuarto A lo presenta, como ustedes quieran, hablar en primera persona o hablar como si fueran otras personas las que tuvieran el problema. En este caso, yo para explicarles voy a utilizar todo el tiempo como si fuera yo la del problema y el día para explicarles me voy a volver yo, ustedes, ¿ok? Entonces, continúo. Entonces el diagrama que voy a explicar es el diagrama de Pareto, el cual me va a ayudar a resolver el siguiente problema, que es dificultad para entender las actividades. Y lo que yo encontré que causa mi dificultad en entender las actividades son las siguientes causas.
Y las causas que encontré son: no aprendí los temas de forma presencial. Falta de apoyo de los profesores para explicar. No estoy acostumbrada a la nueva forma de tomar clase. Tengo mucha tarea y finalmente no entiendo algunas palabras técnicas. Y me confundo y realizo otra cosa. ¿Ok? Y graficado, el diagrama de Ishikawa se realiza de la siguiente forma. Voy a bajar un poquito la cámara. Pero para poder graficarlo, lo que tengo que realizar es asignarle a cada una de las causas un porcentaje. Y ese porcentaje tiene que ser del 0 al 100 y tiene que sumar 100%. Entonces, yo le asigné a cada una de las causas el siguiente porcentaje. No aprendí los temas de forma presencial, 10%. Falta de apoyo de los profesores para explicar, 40%. No estoy acostumbrado a la nueva forma de tomar clase, 20%. Tengo mucha tarea, 20%. Y no entiendo algunas palabras técnicas y me confundo y realizo otra cosa, 10%. Y recordemos que el diagrama de Pareto nos dice que el 20% de las causas producen el 80% de los problemas. Entonces, al graficar, yo voy a intentar, o voy a encontrar, o voy a buscar las causas que menos pienso que están provocando el problema, pero que, de acuerdo a Pareto, son las que más están causando el problema. Para graficar voy a utilizar
una serie de abreviaciones. Por ejemplo, no aprendí los temas de la forma presencial. Sería no A. Falta de apoyo de los profesores al explicar. Sería FA. No estoy acostumbrada a la nueva forma de tomar clase. Sería no N, que sería NN. Mucha tarea. Sería MT. Y finalmente no entiendo algunas palabras o tecnicismos. Sería no P. ¿Ok? Entonces, si yo busco lo que está menos provocando el problema, sería que no le entiendo algunas palabras técnicas y me confundo y realizo otra cosa. Entonces, si yo, todos mis maestros, cuando nos explicaran, ocuparan varias técnicas, eso me ayudaría a que si yo, estuviera acostumbrada a utilizar esas palabras técnicas o que todo el tiempo estuviera buscando el significado de las palabras, haría que yo no me confundiera. Y por lo tanto, independientemente de cómo aprendiera los temas, ya sea de forma de enseñanza en casa o previamente hubiera yo aprendido algunos temas durante clase, eso facilitaría el que yo le entendiera mucho más a lo que estoy realizando. Y eso evitaría entonces que si no, los profesores no pueden apoyarme, yo entenderle un poquito más y que aún yo tuviera mucha tarea, como le estoy entendiendo muy bien, realizo más rápido mis actividades y no importaría la forma de cómo me están impartiendo clase. Yo podría continuar haciendo mis tareas y no tendría ninguna dificultad en realizar las actividades, ya que los tecnicismos los conozco muy bien, los temas principales los aprendí durante la clase. Otra solución sería que de los temas que estoy viendo, pues yo busque tutoriales, pide apoyo de algún otro profesor que yo le pueda entender un poquito más de cómo se aplican las herramientas, en este caso de calidad o de matemáticas, dependiendo la asignatura que yo vaya más baja, y entonces buscaría un profesor que me pueda explicar con otros ejemplos. 2, buscaría a uno de mis compañeros que pudiera explicarme él, si es que ya le entendió o ha salido bien en sus tareas, cómo comprender mejor los temas. Y eso sería una solución de tutoría entre pares. Gracias. Continúo con la misma herramienta y otro de los ejemplos. Lo siguiente. Entonces, buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar es diagrama de Pareto y el problema que voy a resolver es la falta de comunicación que tienen los docentes para explicarme mis dudas y las causas que encontré por lo cual ellos no se comunican conmigo o no me contestan dudas son las siguientes. La primera es que los docentes tienen otra cosa que hacer en su casa
Lo siguiente, que no soy la única alumna. O tiene muchos grupos. Lo siguiente es falta de organización. Del docente para facilitarse el trabajo. Lo voy a dejar hasta aquí, pero ustedes se expresaban por juntas, por cursos, etc. ¿Ok? Para que pueda graficarlo y tenga más espacio. Y finalmente, no me expreso bien con los profesores o con los docentes. No me expreso bien. Con los docentes. Y como el diagrama de Pareto menciona que el 20% de las causas son las que producen el problema, yo le asigné un porcentaje del 0 al 100, el cual se lo tengo que asignar a cada una de las causas y la suma me tiene que dar 100%. Y asigné el siguiente porcentaje. Los docentes tienen otra cosa que hacer en su casa, 20%. No soy la única alumna, tengo muchos grupos, 40%. Falta de organización para facilitar el trabajo o para facilitarse su trabajo, 20%. Y no nos expresamos bien con los docentes, 20%. Y graficado quedaría de la siguiente forma. Los docentes tienen otra que hacer en su casa y lo abreviaría cada una de las causas de la siguiente forma. Por ejemplo, los docentes tienen otra cosa que hacer en su casa. Sería DT. No soy la única alumna o tienen muchos grupos. Sería no U. Falta de organización del docente. Entonces sería FO. Y finalmente, no me expreso bien, sería NE. Y entonces, al buscar lo que provoca, o el menor porcentaje, o el 20% de lo que provoca el problema, lo primero sería que si los docentes solo o no tuvieran que hacer otra actividad, podrían, por lo tanto, organizarse mejor y ellos mismos, si tienen cursos o juntas, facilitarse el trabajo. Y si yo también, cuando les preguntara alguna duda o les pido algún ejemplo, si yo soy muy clara en lo que le estoy expresando que es mi duda, al docente también se le facilitaría explicarme mucho mejor. Y eso haría entonces que, independientemente que tenga muchos grupos, como eso va a facilitar que sea más rápido su trabajo, entonces no va a requerir o no va a importar que tenga muchos grupos. La siguiente solución podría ser nuevamente que si yo no tengo forma de quien me aclare las dudas, buscar tutoriales. 2, buscar otro docente que yo sepa que me va a poder explicar cómo se aplican
los ejercicios de matemáticas, por ejemplo, o 3, buscar a uno de mis compañeros que me pueda explicar mejor cómo se realizan las tareas, ya que él está siendo bien calificado y no está saliendo bajo evaluado o está entendiendo mucho mejor las actividades. Gracias. Continúo con la siguiente herramienta y con uno de los problemas. Reitero, aunque yo estoy explicando las 4 herramientas con 2 problemas, ustedes solo tienen que escoger una herramienta y un problema. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La siguiente herramienta que le voy a presentar es lista de verificación, con la cual voy a resolver el siguiente problema, que es dificultad para entenderle a las actividades. Y las causas que encontré que provocan que yo no le entienda las actividades son las siguientes. No aprendí los temas de forma presencial, falta de apoyo de los profesores para explicar, sin embargo, independientemente de las causas que yo encontré, profesora Piedad, recordemos que la lista de verificación lo que busca es qué tanto yo, o checklist, que también se llama checklist, me parezco a lo contrario, a las personas que no se les dificultan las actividades. Y entonces lo que tendría que yo explicar son las características de los alumnos que no se les dificultan las actividades. Y por lo tanto tendría que hacer, más que buscar las causas, es encontrar, reitero, las características de los alumnos que no se les dificulta entender las actividades. Entonces sería alumnos que se les facilitan las actividades. Y encontré lo siguiente. A los alumnos que se les facilitan las actividades es porque aprendieron los principales temas o aprenden los principales temas de forma presencial. A los que no se les dificultan ahorita las actividades es que aprenden los temas principales de forma presencial. Están teniendo apoyo de profesores para explicarles ya se acostumbraron a la nueva forma de aprender no tienen mucha tarea
Y finalmente, le entienden a todas las palabras técnicas. Y bueno, le entienden a todas las palabras técnicas, no se confunden y no se confunden. Entonces, maestra Piedad, al compararme yo con los alumnos que se les facilitan todas las actividades, encontré lo siguiente. Yo aprendí los temas principales de forma presencial. No tuve tiempo. Tengo apoyo de los profesores para explicarme. No. Estoy acostumbrada a la nueva forma de aprender. No. No tengo mucha tarea. No, sí tengo mucha tarea. Le entiendo a todas las palabras técnicas y no me confundo. Una parte sí le entiendo a ciertas palabras. Por lo tanto, aquí pues sería así. Sin embargo, maestra Piedad, como se habrá dado cuenta, por eso mi problema ahorita principal es la dificultad para entender las actividades, ya que me está costando mucho trabajo entenderles porque no cumplo con las características de los alumnos que se les facilitan las actividades. Entonces, la solución podría ser que buscar algún profesor de la asignatura en la cual yo esté saliendo más bajo o submódulo para que me explique. 2, buscar tutoriales. 3, al yo entender más rápido mis tareas, eso permitiría que no se me juntara tanta tarea. Y 4, entonces, la nueva forma de aprender no me costaría tanto trabajo. Lo otro sería buscar a alguno de mis compañeros que tenga estas características, que se le estén facilitando las actividades. Gracias. Me voy con la misma herramienta, reitero, y un siguiente problema. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. Recuerden que va a haber alumnos que van a estar presentando después de las 12. Entonces, por eso es, dependiendo, ustedes la hora, ya me comentan, ¿ok? La herramienta que voy a utilizar para explicar un problema que estoy presentando o que estoy encontrando que tienen los profesores es la lista de verificación, que me va a apoyar a explicar el problema de la falta de comunicación que están teniendo los docentes con nosotros para aclarar dudas. Y aunque encontré algunas causas y podría escribirlas, lo importante de la lista de verificación es comparar en este caso con el profesor, que sí se le está facilitando comunicarse conmigo para aclararme dudas. ¿Y cuáles son las características de estos profesores que sí me pueden aclarar dudas? Y entonces serían profesores que todo el tiempo se comunican, para aclarar dudas. Lo primero es que no tienen muchas cosas que hacer en su casa. Tienen pocos grupos.
Se organizan para realizar rápidamente su trabajo o se organizan para facilitar su trabajo. Todos sus alumnos se expresan bien con ellos. Todos sus alumnos se expresan y voy a comparar estas características con los alumnos que actualmente o con los profesores que actualmente tenemos. Con los profesores que todo el tiempo se comunican para aclarar dudas. La mayoría de mis profesores no tienen muchas cosas que hacer. No, sí tienen muchas cosas que hacer en su casa. ¿Tienen pocos grupos? No, la mayoría de mis profesores tienen muchos grupos. Se organizan para facilitar su trabajo de juntas, cursos, etc. Pues no se pueden organizar, ya que las juntas puede ser que se programen el mismo día o dos, salga un curso nuevo y lo tengan que tomar a la hora en que ellos podrían estarme aclarando dudas. Y siguiente, todos sus alumnos le expresan muy claramente sus dudas. La mayoría sí lo hacemos, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Sí, tenemos maestros que generalmente no cumplen con las características de un profesor que todo el tiempo está comunicando las dudas. Lo que podría hacer es que si me doy cuenta que mi profesor no está contestándome o aclarándome mis dudas, yo buscar algunos tutoriales que me puedan apoyar a encontrar una explicación o un ejemplo que me facilite cómo realizar la actividad. Tratar de ser más breve al pedir alguna explicación y pues comprender que a veces pues a lo mejor le salen juntas o cursos inesperados. Sin embargo, si yo tuviera al docente enfrente y le podría decir, docente, usted ha salido bajo en su desempeño en las características que coinciden con el profesor que aclara dudas todo el tiempo. Entonces, lo que podría hacer usted es igual pedir a lo mejor apoyo a otro profesor con algunos ejemplos que le hayan funcionado y podérselos enviar a sus alumnos que tiene y para que ellos utilicen estos links y entonces ellos puedan comprender más sus ejemplos. Que aún surjan cursos o juntas, pues sí comentar que la prioridad son sus alumnos y que habrá juntas en las cuales no pueda estar presente porque pues la prioridad son sus alumnos. Y tratar de que generar un formatito donde los alumnos sean más específicos de cómo aclarar sus dudas. Ya que algo que los docentes no podrían solucionar, ahora sí que es la cantidad de grupos que tienen. Sin embargo, que ante cierta contingencia, a lo mejor lo que podría usted buscar docente, una de sus soluciones sería, es que pues tratara de que si un profesor está teniendo un mismo submódulo, una misma asignatura que usted y tiene menos grupos, pues que en ese momento comentar si se pueden dividir, como el estudio está haciendo en casa,
poderse dividir el trabajo, que tengan la misma cantidad de grupos y ahí sí poder explicar un poquito más de dudas. O si su compañero, cuando tienen estas juntas o cuando tienen estos cursos, se les facilita el realizar los cursos, y si usted se puede apoyar con él para que le explique más rápido y entonces tenga más tiempo para explicar las dudas a sus alumnos, pues podría ser una solución. Gracias. Me voy con la siguiente herramienta y sigo con los mismos problemas. Reitero, ustedes solo tienen que presentar una herramienta y un problema y una solución. ¿Ok? Yo tiendo a darles ejemplos, pero recuerden, ustedes no van a estar dando todos los ejemplos. Ustedes solamente se tienen que ver cómo están aplicando la herramienta ante un problema. Continúo. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a aplicar para un problema que tengo es la herramienta de diagrama de Ishikawa. Y el problema que voy a resolver es la dificultad que tengo para entender las actividades. Y las causas que encontré son las siguientes: que no aprendí los temas de forma presencial, falta de apoyo de los profesores para explicar, no estoy acostumbrada a la nueva forma de tomar clase, tengo mucha tarea, y no entiendo algunas palabras técnicas. No, me confundo. Y por lo tanto no realizo bien las actividades. Entonces, eso graficado en diagrama de Ishikawa. Recuerden que el diagrama de Ishikawa se llama así porque también se llama, diagrama de causa-efecto, por eso buscan las causas, y el efecto o el problema o área de mejora, en este caso es, por ejemplo, es dificultad para entender las actividades. Y este puede ser anotado en un cuadro, en un rectángulo o en un triángulo. Lo que ustedes decidan. Entonces no entendí los temas de forma presencial.
falta de apoyo de los profesores para explicar. No estoy acostumbrada a la nueva forma de tomar clase. Tengo mucha tarea. Y no entiendo algunas palabras técnicas y me confundo. Y en mi experiencia, yo lo que hago cuando estoy en junta o estoy con las personas, les explico que a veces las mismas causas solucionan el problema. Entonces siempre les digo, entonces si usted le entendiera todas las palabras técnicas, no se le dificultaría entender los temas, aun no fueran de forma presencial. Por lo tanto, no requeriría tanto apoyo de los profesores, sino que usted, al entender los tecnicismos, no se le dificultaría. Por lo tanto, independientemente de que le cambie la forma de trabajo, en este caso ustedes que les cambien la forma de cómo tomar clase, no se les dificultaría entender las actividades y por lo tanto, si tuvieran mucha tarea, pues estarían tranquilos. Eso es lo que yo haría si ustedes fueran los directivos de una empresa y les explicaría cómo podrían solucionar su problema. Pero bueno, ustedes también pueden hacer la propuesta de que si ustedes tuvieran un glosario de términos técnicos, eso facilitaría que cuando algún profesor esté explicando algún tema, se les dificulte menos entender lo que están haciendo. Por lo tanto, no necesitarían tanta explicación de los profesores. Si tuvieran apuntes, si los profesores facilitaran los apuntes principales de los temas que no pueden ver de forma presencial, pues también ustedes no tendrían tanta dificultad para entender las actividades, ya que tienen todos los mismos apuntes. Y entonces, eso facilitaría que ustedes al consultar sus apuntes no se les dificulte tanto las actividades. Y reitero, aún no pudiera explicarles a alguien de forma, más bien cuando alguien les explicara de forma nueva, no les causaría tanto trabajo comprender las actividades. Gracias. Sigo con la misma herramienta y me voy con el siguiente problema. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La siguiente herramienta que voy a utilizar es diagrama de Ishikawa y el problema que voy a resolver es la falta de comunicación o por qué a los maestros se les está dificultando comunicarse con nosotros para aclarar nuestras dudas. Y las causas que yo encontré fueron las siguientes. Los docentes tienen otra cosa que hacer en su casa. Dos, no soy la única alumna. O tiene muchos grupos. Falta de organización.
para facilitarse el trabajo. Expresar, que no me expreso bien con los docentes. Y graficado quedaría de la siguiente forma. Reitero, para el efecto pueden utilizar un cuadrado, un triángulo o un rectángulo. Y graficado queda de la siguiente forma. Y bueno, reitero, como yo les expliqué, yo a veces retomo las mismas causas para explicarles cómo pueden solucionar su problema. Sin embargo, hay cosas que ellos, pues por más que quisieran evitar, pues no se podría. Y entonces, una de las soluciones son para los docentes que no pueden evitar tener muchos grupos o no tener otros trabajos, pues bueno, lo que podemos hacer es que precisamente que ellos se apoyaran de otros docentes que tienen muchos grupos o que tienen otros trabajos y que se les facilita tener comunicación con los alumnos para aclarar dudas, pues que les dieran unos tips para que ellos pudieran mejorar las causas que están provocando el que no se puedan estar comunicando constantemente con ustedes para aclarar dudas. Y también generar un formato o algo que les facilite a los alumnos expresar más claramente sus dudas para que sus ejemplos sean más sencillos y estén adecuados a lo que los alumnos quieren expresar. Eso podría ser una solución, digo, porque también a lo mejor sí tengo muchos grupos, pero hay otro docente que también y que aún así se le facilita mucho seguir en contacto con los demás docentes o tiene otros trabajos y resulta que se le facilita estar en comunicación con los alumnos. ¿Qué hace? ¿No? También nosotros, entre pares, podríamos apoyarnos para poder tener más comunicación con los alumnos que ahorita tengan dudas, aún tengamos muchos trabajos y otros trabajos, y muchos grupos. Gracias. Sigo con la última herramienta y con los dos problemas. Reitero, ustedes solo tienen que escoger una herramienta, un problema y una solución. Me comunico a partir de mañana, reitero, a las 4 de la tarde y de forma individual. Y ustedes ya me explicarán sus dudas, pero les invito a que vean todo el video.
Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar es la herramienta de histograma y el problema que voy a resolver es la dificultad que tengo para entender las actividades y las causas que encontré que generan el que yo no le esté entendiendo a las actividades son las siguientes. No aprendí los temas de forma presencial. Falta de apoyo de los profesores. Para explicar. No estoy acostumbrado o no estoy acostumbrada a trabajar a la nueva forma de tomar clase. Mucha tarea. Y no entiendo algunas palabras técnicas. Y me confundo. Y en histograma tengo que buscar la causa que principalmente está provocando el problema. Y por lo tanto le asigné una serie de porcentajes a cada una de las causas. Porcentajes que va del 0 al 100 y que la suma, de acuerdo a lo asignado de porcentaje a cada causa, tiene que sumar 100%. Y el no aprender los temas de forma presencial, le asigné 10%, falta de apoyo de los profesores para explicar, 40%, no estoy acostumbrada a la nueva forma de tomar clase, 20%, tengo mucha tarea, 20%, y finalmente no entiendo algunas palabras técnicas y me confundo, 10%. Y entonces ya graficado encontré que la principal causa que está provocando que yo presente dificultad para entender las actividades es la siguiente, pero yo utilicé una serie de siglas para primero graficar. Entonces no aprendí los temas de forma presencial. Le puse como siglas no A. Falta de apoyo de los profesores para explicar. No F. No E. No estoy acostumbrada a la nueva forma de tomar clase. No T. Mucha tarea. MT. Y no entiendo algunas palabras técnicas y me confundo. No P. Por lo tanto, lo que más está generando que yo tenga dificultad para entender las actividades es la falta de apoyo de los profesores para explicar. Y una de las soluciones sería que yo me apoye de otro docente que esté impartiendo la misma asignatura o que sepa que conoce el tema para que él me pueda dar más ejemplos. Buscar tutoriales que me puedan apoyar a comprender mejor qué es lo que tengo que hacer. O pedirle a alguno de mis compañeros que me apoye para que él, uno de mis compañeros que sí le esté entendiendo las actividades, apoyarme con él
para que me comente cómo es que él comprendió la actividad. Gracias. Y me voy con el último ejemplo. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que voy a utilizar para explicar uno de los problemas que están presentando los docentes es histograma. Y el problema que están presentando es el no poder comunicarse con nosotros para aclararnos sus dudas. Y las causas que encontré que están teniendo y por la cual nos están comunicando con nosotros para aclarar dudas son las siguientes. Los docentes tienen otra cosa que hacer en su casa. No soy la única alumna o tienen muchos grupos. Falta de organización. Para facilitar el trabajo o para facilitarse el trabajo. Y no nos expresamos bien con ellos. O no me expreso bien con los docentes. Y entonces, en histograma tengo que buscar la causa principal. Y entonces yo le asigné un porcentaje del 0 al 100, el cual, de acuerdo a cada una de las causas, al sumar el porcentaje me tiene que dar 100%. Y asigné el siguiente porcentaje. Los docentes tienen otra cosa que hacer en su casa, 20%. No soy la única alumna, o tienen muchos grupos, 40%. Falta de organización para facilitarse el trabajo, 20%. Y no me expreso bien con los docentes, 20%. Y graficado quedó de la siguiente forma. Y es, los docentes tienen otra que hacer en su casa, 20%, y la asigné con las siguientes siglas. PO. No soy la única alumna que o tienen muchos grupos. NU, perdón. Falta de organización para facilitarse el trabajo. FO. Y no me expreso bien con los docentes. Por lo tanto, la mayor causa que está provocando que los docentes no se comuniquen con los alumnos para aclarar sus dudas es que no soy la única alumna y tiene muchos grupos. Y la solución que yo les daría es que buscaran otros docentes, los cuales, aunque tienen muchos grupos y tienen otros trabajos, sí están aclarando dudas con los alumnos, o buscar algunos tutoriales que los cuales les puedan estar mandando a los alumnos para que sin necesidad de explicar ellos puedan retomar los alumnos esos apuntes o ejemplos, y entonces se les facilite la realización de las actividades, o generar un formato donde los alumnos puedan expresar mejor cuáles son sus dudas
y por lo tanto él ahorrarse ese tiempo en estar explicando a lo mejor dudas que no son, que son otras. Y también lo que podría hacer es que independientemente de que surjan cursos juntas o tenga que entregar reportes, pues sí tratar de negociar, que a veces habrá cursos que pues no va a poder tomar porque la prioridad en este momento son sus alumnos. Entonces, pero reitero, lo principal es que se apoye de otro docente que aún teniendo las mismas características o las mismas causas del problema, lo está solucionando de la mejor forma posible. Gracias. Hasta aquí se quedan sus explicaciones. Les deseo mucho éxito en su práctica.